Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Muy bien. A ver, don Rodrigo, si ya el ejercicio de proyectar hacia adelante variables económicas es difícil, pues en esta condición de incertidumbre global es destacable el trabajo que está haciendo el Banco Central tratando de dar su mejor proyección de lo que va a suceder. Pero claro, sabemos que todo esto pues está sujeto a la incertidumbre que estamos viviendo. Entonces, a mí me gustaría arrancar por la parte real para que nuestros seguidores entiendan que el impacto de esta crisis va a tener efectos negativos sobre la producción de bienes y servicios, los ingresos y el empleo. Ustedes están proyectando una recesión para el 2020 de 3.6% y luego un efecto rebote que llaman para el 2021 con un crecimiento del 2.3%. Si pudiéramos explicarle en sencillo qué significa para los costarricenses en términos de sus ingresos, de sus bolsillos, estas proyecciones de crecimiento o recesión económica que el Banco Central está proyectando. Claro, Gerardo, y me parece que tal vez es importante dar un paso para atrás para explicar bien lo que hay detrás de crecimiento económico, o más bien de crecimiento económico para el año 2020. En primer lugar, Costa Rica es una economía muy abierta al comercio internacional y dependiente, por lo tanto, de lo que ocurra en el contexto externo. Hay, por parte de los organismos financieros internacionales, bastante claridad de que este año va a ser un año de recesión para la economía mundial. El primero que se ve desde la década de los años 30 del siglo pasado, desde el periodo de la Gran Depresión de 1929 a 1936, fue esa la última vez en que realmente se observó una recesión para la economía mundial como un todo. Y este va a ser la segunda vez en un siglo, y es precisamente por la fortaleza del golpe que estamos enfrentando. Entonces, para Costa Rica, lo que está ocurriendo en el contexto externo va a ser muy importante, y lo que está ocurriendo es justamente también una crisis inédita, una crisis sin precedentes desde hace un siglo, y es justamente por el impacto que ha tenido en la actividad económica mundial las medidas de contención de la crisis sanitaria que han tomado las autoridades de salud pública en el mundo. Entonces, claramente las autoridades de salud pública han tenido que restringir el flujo de personas, de bienes y las actividades económicas para poder de alguna forma ir conteniendo la tasa de contagio de la epidemia, pero esas medidas han causado un impacto económico bastante vertiginoso, muy fuerte y muy rápido en la actividad mundial, en la actividad económica mundial, y esto se ha reflejado también, por supuesto, en consecuencias inmediatas para los flujos de caja de las empresas y de los hogares a nivel mundial. Entonces, para nosotros en Costa Rica hay dos choques que se suman. Por un lado, la situación fuera, más allá de nuestras fronteras, la situación mundial, que es una situación de recesión, donde nuestros principales socios comerciales, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, se proyecta que van a tener un decrecimiento económico, una contracción económica en promedio de 5,8% en el año 2020. Y por otro lado, un segundo choque en Costa Rica que tiene que ver con el impacto de las medidas sanitarias a nivel local, porque también nuestras autoridades de salud pública, con responsabilidad y con proactividad, han tomado una serie de medidas que, por cierto, han sido muy exitosas en contener la curva de contagio de la epidemia en nuestro país, pero que también han tenido un fuerte impacto directo en la economía costarricense. Por ejemplo, las medidas de cierre de fronteras tuvieron un impacto inmediato sobre la actividad turística. Y aquí estamos hablando de hoteles, restaurantes, transporte público. La actividad del entretenimiento también básicamente se clausuró por medidas sanitarias. Otro sector muy fuertemente afectado. Y también, por supuesto, las restricciones de movimiento de personas, las restricciones vehiculares y las restricciones en general a los eventos donde hay aglomeraciones masivas de personas, han generado
caídas importantes en otros segmentos de la actividad económica, como por ejemplo el comercio, con excepción de los supermercados y las farmacias. Y en general, dado el impacto negativo a nivel mundial, otros sectores que por virtud de las restricciones locales hubieran sufrido menos, como son el sector agrícola, por ejemplo, y en cierta medida el sector agroalimentario, es decir, la manufactura alimenticia, sí están sufriendo también porque la demanda en general ha caído, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Pero entonces ese es el contexto en el que estamos. Y ese contexto es un contexto de una crisis sin precedentes, tanto a nivel externo como a nivel nacional, sin precedentes por la sincronicidad de este golpe, porque todos los países del mundo estamos enfrentándolo a la vez, por la forma abrupta, vertiginosa con que las medidas sanitarias se manifestaron un impacto económico a nivel mundial, y también porque se trata de una crisis que golpea desde fuera del sistema económico. No es una crisis causada por el sistema económico, ni por políticas económicas, ni por una crisis financiera como fueron las crisis recientes, sino que es una crisis causada por medidas que, por un golpe, es la pandemia y las medidas para contenerla que vienen de fuera del sistema económico. Entonces, por muchos factores ha sido una crisis sin precedentes que nos está asumiendo al mundo entero y también el caso de Costa Rica en una recesión. Y esto significa que la actividad económica se va a contraer. Por eso, nosotros en el Banco Central, una vez que hacemos el acopio de toda esta información a nivel internacional y también a nivel doméstico, hacemos nuestras proyecciones y las proyecciones sugieren en el modelo macroeconómico que este año la actividad económica en Costa Rica se va a contraer 3,6%. ¿Qué significa esto? Para responder a tu pregunta ahora sí más directamente. Significa que para muchos hogares y muchas empresas va a haber una caída importante en sus ingresos. Va a haber una caída en los ingresos de las empresas, en el flujo de caja de las empresas. Eso va a obligar a muchas empresas, particularmente en los sectores más afectados. Hablábamos ahora del sector relacionado con el turismo, los hoteles, los restaurantes, las actividades de entretenimiento, el transporte de personas. Todo esto, todos estos sectores y algunos otros también fuertemente golpeados van a tener que reducir las jornadas laborales, algunas empresas van a tener que despedir trabajadores, o lo están haciendo ya. Entonces, el impacto sobre los sectores económicos se manifiesta muy directamente también en un impacto negativo sobre los ingresos de los hogares. Y esto es lo que en términos concretos representa la contracción económica que vamos a ver este año. Por suerte, y es importante esto mencionarlo, Costa Rica tiene una economía muy diversificada en su estructura productiva. Nosotros producimos una amplia gama de bienes y servicios y en general el hecho de que estemos muy diversificados reduce la vulnerabilidad de nuestra economía. Y Costa Rica, si bien es cierto, desde el Banco Central y también los organismos financieros internacionales prevemos una contracción económica este año, no vamos a ver una contracción, según las proyecciones que se tienen al momento, tan fuerte como en otros países de la región latinoamericana, y ni se mencione los países avanzados, en particular los europeos, para los que se están proyectando contracciones económicas muy fuertes, que andan alrededor del 7, 8, incluso 9% de su Producto Interno Bruto. Estos son realmente números espeluznantes, sin precedentes, que muestran la gravedad de esta situación. Y Gerardo, antes de terminar de responder esta pregunta, sí es importante mencionar, y algo ya sugerías en tu pregunta, que todas estas proyecciones, tanto a nivel mundial como a nivel local, están sujetas a un enorme nivel de incertidumbre, también inédito el nivel de incertidumbre, porque se trata justamente de un evento, de un fenómeno nuevo, sin precedentes en la economía, en la historia reciente. Y por eso los organismos financieros internacionales han estado pues tratando de emitir proyecciones económicas, pero han sido también muy abiertas, transparentes y humildes en reconocer que las proyecciones económicas que ellos han compartido están sujetas a un enorme halo de incertidumbre. Y lo mismo hacemos en el Banco Central, reconocemos que estas proyecciones están sujetas a mucha incertidumbre. Siempre hay incertidumbre en cualquier proyección económica, pero este año
por las circunstancias que estamos atravesando, hay particular incertidumbre. Y la incertidumbre es en forma especial derivada de la incertidumbre que existe alrededor de la magnitud y duración de las medidas de contención sanitaria, porque es justamente eso, ese es el origen del choque económico. Y cuánto vayan a durar las medidas de contención sanitaria, cuán profundas, cuán intensas van a ser y cuán gradual o rápida vaya a ser el proceso de levantamiento de esas medidas de restricción sanitaria y cuándo se van a terminar de dar, van a ser factores fundamentales para las consecuencias económicas que se tengan y la evolución del Producto Interno Bruto. Por eso existe mucha incertidumbre de parte de quienes hacemos proyecciones económicas, porque también existe incertidumbre en el aspecto epidemiológico y de tratamiento sanitario de esta pandemia. Entonces esto nos somete a enorme incertidumbre en estas proyecciones. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.